hoy 2 de julio de 1863, nos encontramos en las afueras de Gettysburg, en plena batalla, donde se está viendo actualmente al bando de los Estados Confederados preparándose para la batalla, presidido por Jefferson Davis y a las órdenes del general Longstreet. La Guerra de Secesión, 1861-1865, fue un conflicto estadounidense que supuso un antes y un después en la historia de la gran potencia industrial que conocemos actualmente. Durante este periodo, Estados Unidos quedó dividida en dos partes. Los dos bandos enfrentados fueron los Estados del Norte, la Unión, contra los recién formados Estados Confederados de América, compuestos por 11 estados del sur que proclamaron su independencia. Se realizaron amenazas contra la integración de estos nuevos estados en la Unión, cada vez más favorables a los estados del norte, que eran abolicionistas, frente a los del sur, esclavistas. Aquí había una causa económica. La oposición entre el proteccionismo de los estados del norte y el librecambrismo de los del sur, aunque aún en día piensan que la guerra solo se originó por el problema de la esclavitud. Oh, lo admites. Sí, de buen grado. ¿Sabe por qué? Me lo ha dado la señora Shaw. La señora Epps no me da ni siquiera jabón para lavarme. Huele tan mal que me dan arcadas. Recojo 200 kilos de algodón día tras día. Más que cualquier hombre. Y a cambio quiero ir limpia. No pido más. Y por eso he ido a la plantación de Shaw. El movimiento abolicionista empezó a consolidarse en 1830 y es el sujeto propagandístico más importante de Estados Unidos en el siglo XIX, puesto que era una doctrina que, entre otras cosas, luchaba para combatir contra las leyes que no defendían los derechos humanos y morales. Partimos de que la esclavitud era necesaria para el desarrollo de la economía de cultivos en el sur. Esto exponía que los esclavos vivían de forma decente, pero nada más allá, puesto que se situaban en un auténtico infierno. La polémica se dividió en términos religiosos, puesto que la Biblia aceptaba la esclavitud y para otros era anticristiana. Durante la guerra se llevaron a cabo desde los diferentes bandos verdaderas campañas de propaganda de guerra. El sur, que tenía más material, se valió de él para sus actividades propagandísticas. Si los ferrocarriles y el telégrafo permitían mover con facilidad los ejércitos y recibir información militar, también fueron utilizadas para movilizar recursos de propaganda como la prensa, que circulaba en esos mismos trenes, y las noticias recogidas llegaban rápidamente a las ciudades del sur. Por otro lado, en el sur se basaba en el derecho de los estados a organizarse libremente, al carácter aristocrático del sur, a las idílicas plantaciones, etc. Sin embargo, Jefferson Davis estaba por debajo de Lincoln respecto a la personalidad política y la capacidad de convocatoria. En el exterior, la propaganda del sur tenía mejor prensa en los círculos dominantes europeos, y la unión en los sectores más progresistas se dirigía a un público más heterogéneo, desde abolicionistas radicales hasta la población blanca de Border State, y su leitmotiv era la defensa de la unidad nacional.
La emancipación se realizó el 1 de enero de 1863 y tuvo una importancia solo comparable a la Declaración de la Independencia como instrumento de propaganda de guerra en la historia militar americana. En el norte, provocó temor pensando que los esclavos iban a volver a su territorio, cosa que no ocurrió, y fue también bien recibida en Gran Bretaña, que siguió apoyando al sur pero cesaron sus enfrentamientos con la Unión. Por otro lado, en el ejército de la Unión se integraron muchos inmigrantes recién llegados reclutados en Europa por el gobierno, que fue para ellos escuela de patriotismo y marcó toda una generación de americanos. En las elecciones presidenciales de 1860, Abraham Lincoln, elegido por los republicanos y realizando una campaña en contra de la esclavitud, y Douglas se enfrentaron a la presidencia republicana y demócrata. Antes de que Lincoln tomase posesión del cargo, 7 estados declararon la secesión de la Unión: Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. Estos estados se unieron y establecieron un gobierno en el sur, con una estructura gubernamental similar a la de la Unión. 23 estados se mantuvieron leales a la Unión. Tennessee y Luisiana apoyaron a los estados del norte, al poco tiempo de comenzar el conflicto armado, al contrario que otros estados decidieron luchar al lado de la Unión. Los estados fronterizos de la Unión eran Virginia Occidental, Maryland, Missouri y Kentucky. Todos fueron aliados de los estados confederados, pero en algunos estados, como Maryland, donde había numerosos oficiales a favor de estos, permitieron realizar actos en contra de la Unión. Lincoln respondió con la ley marcial, junto con el envío de tropas. Con ello consiguió hacerse con el control de algunos estados como Maryland, arrestando a los separatistas. En Missouri y Kentucky se mantuvieron leales a la Unión. Durante un tiempo se declaró neutral. Esto hizo que se realizase un enfrentamiento con la Confederación y reafirmar la lealtad de la Unión, intentando mantener las leyes esclavistas. Tras la Declaración de Secesión de Virginia, en 1861, los prounionistas de los condados del noroeste de Virginia votaron el 24 de octubre de ese mismo año la creación de un nuevo estado fiel a la Unión. La gran mayoría de los votantes de lo que se había convertido en Virginia Occidental votaron en contra de la secesión. Virginia Occidental pasó a considerarse estado el 20 de junio de 1863. Los resultados de la guerra fueron la finalización de la esclavitud en la primavera de 1865, cuando los esclavos fueron liberados por medio de la proclamación de la emancipación en los Estados Confederados, y los de las partes del sur en diciembre, debido a la 13ª enmienda. Se estima que fueron liberados más de 4 millones de esclavos durante el periodo que se libró la guerra. Esta guerra fue la guerra americana que más muertos tuvo hasta el momento, con más de 1 millón de muertos entre soldados y civiles. Durante esta guerra se libraron muchas batallas. Entre las más destacadas podemos encontrar la batalla de Fredericksburg en diciembre de 1862, la cual tuvo un trágico final para la Unión, debido a todas las pérdidas que tuvo al enfrentarse al ejército confederado de Virginia, dirigido por Lee, con un ejército que, aun así siendo más pequeño, era más estratégico y agresivo. Otra batalla que se debe mencionar es la de Chancellorsville, ocurrida entre el 30 de abril y el 6 de mayo de 1863, que enfrentó al ejército de la Unión al mando de Huger contra el confederado ejército de Virginia, dirigido por Lee, que tenía la mitad de los soldados que el ejército enemigo, por lo que decidió arriesgarse a dividirlo para atacar desde varios frentes. En esta batalla resultó herido de muerte el general Thomas Jackson, que fue una dura pérdida para Lee. Estas batallas se ven escenificadas principalmente en la película de Dioses y Generales. En batalla de Gettysburg, entre el 1 y el 3 de julio de 1863, murieron más de 30.000 soldados, por lo que obligó a la población a unirse al ejército, una de las causas para que se originara el Condado Libre de Jones, formado por hombres que no apoyaban a la guerra, ya que ellos no tenían nada que perder, al contrario que los ricos. El 19 de noviembre de 1863,
Abraham 8 Lincoln décadas, pronunció un 7 discurso. años, nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación concebida en la libertad y consagrada al principio de que todas las personas somos creadas iguales. Ahora estamos empeñados en una gran guerra civil, que pone a prueba si esta nación o cualquier nación así concebida y así consagrada puede perdurar en el tiempo. Estamos reunidos en un gran campo de batalla de esta guerra. Hemos venido a consagrar una porción de este campo como último lugar de descanso para aquellos que dieron aquí sus vidas para que esta nación pudiera vivir. Es absolutamente correcto y apropiado que hagamos tal cosa. Pero, en un sentido más amplio, nosotros no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este terreno. Los valientes hombres vivos y muertos que lucharon aquí lo han consagrado ya muy por encima de nuestro pobre poder de añadir o restarle algo. El mundo apenas advertirá y no recordará por mucho tiempo lo que aquí decimos, pero nunca podrá olvidar lo que ellos hicieron aquí. Somos más bien nosotros, los vivos, los que debemos consagrarnos aquí, a la tarea inconclusa que aquellos que aquí lucharon hicieron avanzar tanto y tan noblemente. Somos más bien los vivos los que debemos consagrarnos aquí, a la gran tarea que aún resta ante nosotros. Que, de estos muertos a los que honramos, tomemos una devoción incrementada a la causa por la que ellos dieron hasta la última vida completa de celo. Que resolvamos aquí, firmemente, que estos muertos no habrán dado su vida en vano, que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la tierra. Las películas que hemos visualizado para la redacción de nuestro trabajo son El maquinista de la general. John Gray, Buster Keaton, protagonista y director de la película, es maquinista en un estado del sur y tiene dos grandes amores, una chica, Annabel Lee, y una locomotora, la general. En 1861, al estallar la Guerra de Secesión, Johnny intenta alistarse al ejército, pero este considera que es más útil trabajando en la retaguardia. Sin embargo, Annabel cree que es un cobarde y lo rechaza. El maquinista solo podrá demostrar su auténtico valor cuando un comando nortista infiltrado en las líneas confederadas le robe la general y rapte a Annabel. Johnny no dudará un segundo en subirse a su locomotora y perseguir a los yanquis para recuperar así a sus dos amadas. Dioses y generales, épico relato de la Guerra Civil Americana 1861-1865, basada en el bestseller de Jeff Shara, es una dramática reconstrucción de una guerra fratricida que le costó la vida a más de 620.000 personas. La acción se desarrolla entre 1861 y 1863 y retrata a los héroes de ambos bandos, describe las batallas y la situación de las familias que vivieron la guerra desde sus hogares. I have no greater duty than to my home. A nation divided. A time that brought out the greatness in men. A challenge that became a victory of the spirit. A moment in history when heroism shaped America's destiny forever. The rest is in God's hands. La película de Gettysburg narra cómo el 1 de julio de 1863 más de 150.000 soldados americanos esperaban el momento clave de su destino final, previo a la batalla más importante de la Guerra Civil Norteamericana, que tendrá lugar en Gettysburg, basada en la novela ganadora del premio Pulitzer de Gillian Sanders. Gentlemen and laborers. Virginia's not about to let itself be ruled by some president in Washington. Those boys in blue, they never quite seem the enemy.
I know. They came from Maine and Texas. We cannot retreat. We cannot withdraw. From New York and Virginia. No 15,000 men ever made can take that bridge. This war goes on, and the price gets ever higher. I want this to be the final battle. A conflict that turned neighbor against neighbor. Old friends off to war. Friend against friend. Seeing hell, Billy Yank. Seeing hell, Johnny Reb. Fate made them soldiers. War made them brothers. Courage made them heroes. Getting... ¡Carguen! No te detengas y no te alejes de mí. ¡Apunten! ¡Fuego! Los hombres libres de Jones cuenta la historia del rebelde granjero sureño New Knight con el actor Matthew McConaughey y su extraordinaria revuelta armada con el ejército confederado durante la Guerra de Secesión americana. Estoy harto. Vosotros, yo, todos. Nos dejamos la vida para que ellos sigan siendo ricos. Los recaudadores de impuestos se lo han llevado todo. No tendremos nada para el invierno. ¿Sabéis cómo disparar una escopeta? Tienes un gran ejército. A la escopeta no le importa a quién apriete el gatillo. Sabes que fusilan a los desertores, ¿verdad? ¿Son fugitivos? Igual que tú. No pienso morir para que se hagan ricos vendiendo algodón. Nos largamos por lo mismo. Nadie puede decirle a nadie qué causa debe defender o por cuál debe morir. No dispongo de tiempo para los desertores ocultos en esa ciénaga. ¿Estáis listos? Ahórquenlos. ¿Ve algo? Está aquí. No se perdería esto. Esta lucha es por nuestros hijos y por los hijos de sus hijos. A partir de ahora declaramos las tierras al norte de la ciénaga de Pascagoula el estado libre de Jones. Son granjeros humildes, desertores, que francamente, señor, no tienen mucho que perder. Los vientos han cambiado. Y nada puedes hacer esta vez. Queda mucho por lo que luchar. En conclusión, tras un conflicto de 4 años entre unionistas y confederalistas, finalmente y tras las continuas derrotas, el general Robert Lee decidirá entregar las armas, poniendo fin a la Guerra de Secesión. Tiene mucha importancia el discurso que Lincoln recitará un mes más tarde al final del conflicto. Con el final de la guerra, la esclavitud quedará abolida. Sin embargo, los esclavos no tendrán ningún programa gubernamental que los defienda, por lo que serán excluidos de la sociedad y se formarán organizaciones que defenderán la supremacía de la raza blanca. La unificación definitiva de todos los estados también permitirá el auge de los Estados Unidos como potencia, ya que el proceso de industrialización de los estados del norte se intensificará generando mayor riqueza.